Contanos cómo te acercaste a la literatura, ¿desde chico o de grande? Bueno, yo el primer recuerdo que tengo es del jardín de infantes, que tendría 3 años, porque en esa época no se usaba, pero a mí me mandaron desde muy chico al jardín de infantes. Y recuerdo que la maestra contaba cuentos y yo, obviamente oralmente, porque todavía no sabía escribir, los modificaba, se los volvía a contar, pero le agregaba cosas. Me acuerdo de eso y que también en el micro que nos llevaba al colegio, que nos traía, le contaba ya cuentos a mis amigos. Eso siguió avanzando con las redacciones, que siempre, bueno, ahí me di cuenta que me gustaba escribir. Bueno, y después ya en el secundario me gustó mucho literatura, empecé a escribir algunos versos, empecé por la poesía. Luego hubo, digamos, como no sé cómo llamarlo, pero un espacio, digamos, que estudié Derecho y me recibí. Y ni bien me recibí de abogado, empecé con los talleres literarios. Y el primer taller que fui fue en la SADE, con una poeta, y también con Atilio Castelpoggi, que es un poeta conocido. Ellos, la escuela de ellos era el surrealismo romántico. Entonces, bueno, saqué un libro de poesía con los años, que fue el primero y el último que publiqué. Tengo otro inédito, que a lo mejor algún día lo publico. ¿De poesía? De poesía. Y este que publiqué se llama Migración del Sueño, que es muy surrealista, con muchas imágenes. También hay reflexiones, pero es una poesía netamente de imágenes, digamos, visuales, sonoras, mucha metáfora. Yo veo ahora que se escribe distinto por la poesía que estoy leyendo ahora. Estos son en los años 80 que te estoy comentando, más o menos, 80 y pico. De escribir ahora poesía, que no estoy en esa etapa, haría algo menos metafórico, algo más directo, creo. ¿Se escribe según la época? Bueno, a mí me pasó que, digamos, de joven empecé con poesía. Quizá mi estado anímico en ese momento era más inestable, mi estado emocional. Entonces la poesía actuaba como catarsis. Luego, al estabilizarme emocionalmente, empecé con la narrativa, que tiene también sus pasiones, su parte emocional, pero no es tan, como podría ser la poesía, es como con un desgarro del alma a veces, que fluye. En cambio, la narrativa es algo más lúdico. A mí me resulta, de alguna manera, menos dramático. La poesía me resulta un poco dramática. La he escrito en momentos de pasiones, digamos. ¿Y solo escribís poesía cuando estás triste o te ha pasado de estar feliz y ponerte a escribir poesía? No, cuando yo escribía poesía, que ahora hace muchos años que no lo hago, sí, estaba en situaciones angustiadas. En cambio, literatura puedo escribir todos los días tranquilamente. Narrativa. Cuento o novela. Contanos bien cuando te pones a escribir cuento y cuando te pones a escribir novela. Claro, ¿En qué se diferencia? Sí, el recorrido fue poesía, después pasé a los cuentos, porque luego de ese taller en la SADE empecé cuentos con Pérez Elaski, que es un escritor que ya ha fallecido. Después hice talleres también de cuento y novela con Sacomano, con Guillermo. Entonces empecé por lo que hoy se llama autorreferencial. Uno de mis primeros libros de cuentos, que es Lugares Violentos, y después El cielo y el infierno, está ambientado en un colegio religioso al cual yo fui, un colegio donde la religión era muy ortodoxa en ese momento, hasta diría que casi fanática, muy rígida. Entonces, de ahí surgieron los primeros cuentos que tienen que ver con todo lo que es, de alguna manera, la teología, las creencias, las virtudes teologales, las cosas dramáticas también que habían ocurrido en ese colegio, abusos también. Más adelante dará lugar a una novela mía que se llama El último pecado, que tiene que ver con el abuso por parte de sacerdotes. ¿Historias reales?
de alguna manera los disparadores son reales, ya después vamos a llegar a la novela. Entonces escribí 2 libros de cuentos. Y yo tenía un diario íntimo de mi paso realmente tremendo por el servicio militar. Yo había pedido prórroga, ya tenía 24 o 25 años, y fui a parar a un cuartel de artillería en el año 1979, una época tremenda. Los militares habían venido del sur, estaban muy enloquecidos porque no habían podido combatir con Chile, todavía estaban bastante, no sé cómo llamarlo, pero tenía muy fresca el tema con la guerrilla. Entonces viví 14 meses realmente tremendos, y bueno, una forma de desahogarme era cuando las pocas veces que volvía a mi casa, pues me quedaba a dormir ahí en el cuartel, escribía todas las vivencias y las guardaba, porque tenía miedo que si me las encontraran, obviamente desapareciera, como desapareció algún soldado en los cuarteles, el soldado Carrasco, por ejemplo. Bueno, de ese diario íntimo empecé. Luego, con los años, lo convertí en una novela que se llamó Sangre en las botas. O sea que la tercera etapa fue llegar a la novela. Lo trabajé con un profesor que se llama Torres Zabaleta también, y así nació Sangre en las botas, que es autorreferencial y tiene todos los pasajes históricos de la Argentina, por ejemplo, la visita que hicieron en el cuartel en el año 79, que yo la presencié, yo era soldado raso, Videla, y el otro que era comandante en jefe, que bueno, no estoy tan bueno para los nombres, pero bueno, no me acuerdo, no era Galtieri, sino el otro, ese bajito, en fin. Después tengo relatos también verídicos, que obviamente los coloqué para la ficción y los transformé en Sangre en las botas, de soldados que habían participado de la represión. Se jactaban de eso incluso. Bueno, había algunos votos que decían, pero bueno, por ahí nos mandaban a reventar a una cueva y teníamos que ir y no sabía qué había adentro, pero entrábamos y teníamos que matar a todos. Así que bueno, todas esas cosas están en Sangre en las botas. Bueno, seguí con la novela después, hasta el día de hoy. Y un libro de cuentos hice después, sí. Y contanos cómo es el hecho de ponerte a escribir todos los días. ¿Es algo que vos te proponés temas y a partir de ahí...? Bueno, lo tomé un poco de García Márquez, que él dice que hay que sentarse, él decía la máquina, ahora es la computadora, obviamente, y hago como un precalentamiento, escribo lo primero que se me viene en mente, a lo mejor una hora y media. Luego lo dejo enfriar y si veo que hay algún tema interesante que puede servir para un cuento, lo escribo a posteriori. Generalmente las novelas ya las tengo estructuradas. Uso unas cartulinas. Bueno, primero hago la síntesis del argumento en 3 carillas más o menos. Hago la caracterización de los personajes, lo escribo. Puede ser un cuaderno, una cartulina, voy haciendo toda la estructura y escribo en base a capítulos, que no tienen por qué seguir el orden natural de los capítulos. A lo mejor empiezo por el capítulo 40, pero ya lo tengo esquematizado y estudiado antes de sentarme a escribir en la computadora. Eso para la novela. Los cuentos a lo mejor los voy trabajando así de un tirón, porque generalmente hago cuentos cortos, como mucho... entre 6 y 10 páginas. Contanos acerca de otra novela. Veo que están relacionados con el tema religioso. Sí, pegó bastante porque yo fui de primer grado hasta los 17 años a una congregación de hermanos, no eran sacerdotes, sino que eran, hoy en día se podría llamar como laicos consagrados, hacían votos, entre comillas, de castidad, de humildad y de obediencia, pero no podían dar los sacramentos, no eran sacerdotes. Bueno, esa adecuación tan rígida y tan tremenda, que yo ahora la veo como algo tremendo, estamos hablando de los años 60 hasta el 70, han cambiado mucho. Hoy sé que hay educaciones religiosas mucho más flexibles, más adaptadas a la época, pero en ese momento
era una mezcla de religión, militarismo, ¿no? Y un nacionalismo así católico medio desenfrenado. Así que bueno, lamentablemente viví esa educación y con los años hice una novela que se publicó en Planeta también, al igual que La Elegida, que se llama El último pecado, que tiene que ver con el abuso de sacerdotes de la Iglesia Católica. Sé que lo hay también de otras religiones, no quiero ser sectario en ese sentido, pero como yo viví la religión católica, hablo de los abusos que de cerca vi en la religión católica, en sacerdotes de la religión católica. ¿Y eso fueron hechos concretos? Sí, hechos concretos. Me acuerdo que un prefecto de disciplina que teníamos, que era chileno, produjo un abuso, se quejaron los padres, lo querían matar directamente, y la congregación, en vez de hacerle un sumario o echarlo, qué sé yo, la curia en ese momento, directamente lo cambiaron de colegio, lo mandaron a Pigüé. Pasó de San Isidro a Pigüé. Yo hice un cuento con eso que está en El cielo y el infierno, un cuento sobre el abuso, que tiene que ver con ese episodio. No te voy a dar más detalles acá. Pero sé que con los años, cuando volvimos al colegio, en el año 73-74, uno de los profesores, que era un profesor, digamos, sensato, era profesor de historia, nos dijo que lo habían matado. Había aparecido en Pigüé en una zanja. Y bueno. Ahí. Así que todas estas cosas me han servido como de autorreferencia para esta novela El último pecado, y también el periodismo, porque yo estudié en Taller Escuela Agencia, TEA, y para esta novela hice toda una investigación. Entrevisté a psicólogas de la provincia de Buenos Aires que se dedican al tema de abuso. Eso me sirvió muchísimo para ver la personalidad y las características de esas mentes, digamos. Después usé mi condición de abogado y pude ver algunos de los juicios y testimonios en el caso de las víctimas del padre Grassi. También de ahí me inspiré, digamos. Y por último, tuve una entrevista también. Luego yo modifico, agrego, saco, o sea, esto no es una investigación periodística, es una novela, pero se basa en investigaciones periodísticas, a un sacerdote que había dejado los hábitos porque justamente se había enamorado de una mujer y estaba en contra, obviamente, del celibato. Me dio una carta de él que mandó a la curia de unas más o menos 5 carillas, y bueno, yo se la reinventé la carta, no sé si algún día se habrá enterado, y son como 20 páginas ahora en el libro, que es el capítulo final, que es cuando él renuncia a los hábitos. ¿Tienes alguna página, algo donde la gente, los oyentes te puedan leer? Mira, creo que no, porque recién ahora me estoy adaptando un poco al tema de la tecnología. Tengo, obviamente, internet, WhatsApp, bueno, pero pueden mandarme a mi mail. Tengo un mail que es omar@ciudad.com.ar. Y ahí yo le puedo mandar algunos cuentos, o bueno, me tendría que hacer una página, obviamente. Bueno, y ahora nos podés leer un fragmento de... ¿Cómo no? ¿De qué libro? Del último pecado, ya que hablamos del tema. Vos me decís cuándo corto. Sí. La política del Papa. Y lleva un epígrafe de Mateo, capítulo 26. Padre mío, si es posible, que pase lejos de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Es el versículo 39. Finalmente, después de mucho esfuerzo, su santidad pasó de estar acostado en la cama a sentarse y apoyar la nuca sobre un almohadón. Hacía varios años que no se levantaba solo y era asistido por sus ayudas de cámara, 3 hermanas devotas y solícitas. El cáncer de próstata lo consumía y no ignoraba su final, a pesar de que el grupo selecto de sacerdotes, obispos y cardenales que lo acompañaban le daba esperanza y le escondían la real enfermedad. A ellos y al Papa les preocupaba la sucesión. Nada debería quedar librado al azar. Lo llevaban en silla de ruedas y padecía múltiples deficiencias físicas. Para las procesiones y los viajes usaba un móvil descubierto,
como el de Benedicto XVI, y solo en contadas oportunidades, Pascua o Navidad, ambulaba con un trípode auxiliado por sus asistentes. Soportaba los dolores con resignación cristiana, escribía el Osservatore Romano. Hablaba con dificultad, pero seguía demostrando una destreza política inigualable para convocar a sus cardenales adictos, con quienes armó una lista de posibles sucesores papales. Había trazado líneas inquebrantables para que no se desviara la doctrina de la fe. Para ello era imprescindible elegir al candidato adecuado. Al igual que su antecesor, defendía con esfuerzo ante liberales y advenedizos la continuidad del celibato, la exclusión de la mujer en el sacerdocio, la castidad de los clérigos, la indisolubilidad del matrimonio y desaprobaba los métodos anticonceptivos. Tenés novelas inéditas. Bueno, contanos así brevemente. Sí, tengo 4 novelas inéditas que en estos momentos está manejando el material mi agente literario. Por suerte di con los años con un agente, porque el trabajo del escritor de recorrer editoriales es muy agotador, y hoy en día sabemos que las grandes editoriales son netamente comerciales y publican más que literatura, investigaciones periodísticas que arman con 4 o 5 informantes y un mediático, bueno, en fin. Tengo inédita una novela que se llama El dolor de la ausencia, que parte de unos cuentos míos que están en el cielo y el infierno, que tienen que ver los años 74-75 con el rechazo de los habeas corpus por los desaparecidos. Yo trabajaba en tribunales, era meritorio, tenía 18 años en ese momento, o sea que conocí muy de cerca eso y lo plasmo en la novela, cuyo protagonista es un abogado defensor de los derechos humanos y un juez que va ascendiendo hasta llegar a camarista. Después hago todo un recorrido histórico, político, jurídico también, con el tema de el juicio de las juntas en la época de Alfonsín, después el paso atrás, la evidencia de vida, el punto final, los indultos de Menem, y la novela termina, obviamente que también los personajes tienen sus avatares fuera de estas cuestiones de los derechos humanos, ¿no? También la novela tiene profundidad psicológica, dramática, no me quedo nada más en el lineamiento jurídico-político. Pero se llama El dolor de la ausencia justamente por el tema de los desaparecidos. Y termina en la época de los Kirchner con la nulidad de los indultos. Después... y ahora agregué 4 o 5 líneas, perlitas, en la época de Macri. Bueno, y esa novela está... con respecto a los genocidas que están en los homicidios. Sí, esa novela está totalmente terminada. Está terminada desde la época de la unidad de los indultos. Le agregué esos parrafitos con esto de los represores que van ahora a cárcel domiciliaria. Bueno, Omar, te agradecemos mucho que viniste acá a Noticias Día por Día, y el espacio queda abierto para cuando quieras volver. Bueno, muchas gracias, Claudia, te agradezco el espacio y nos estamos viendo. Hasta luego.